Estamos viendo nuestra serie de Dios y la adversidad. ¿Dónde está Dios cuando pasamos por tiempos difíciles? ¿Le importa lo que estamos pasando? ¿Se ocupa de lo que estamos pasando? Esas son las cosas que queremos reflexionar durante este tiempo. Como con los otros mensajes que vamos a estar teniendo, en los comentarios van a encontrar un link hacia un video que pueden ver los niños para que puedan estar viendo los mismos temas que nosotros. También tenemos ahí un link a una forma donde pueden hacer sus preguntas o pueden dejar sus comentarios. Estamos pasando una situación que nos tiene a todos en estados de ansiedad, de cuestionamiento, de incertidumbre. Y es un tiempo también donde surgen las preguntas que mencionaba yo hace un momento. Nos decimos, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la adversidad? Y ahorita porque es una cosa mundial. Pero sucede, por ejemplo, cuando se enferma alguien a quien amamos, cuando enfrentamos una dificultad financiera, o como dice el dicho, en las trincheras no hay ateos. Y alguien le añadió, durante exámenes finales no hay ateos. Es en esos momentos de preocupación, de incertidumbre, de desesperación a veces, que nos empezamos a hacer preguntas que realmente son importantes. Y el día de hoy vamos a estar viendo precisamente cuál es el papel de la adversidad en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos acerca de que Dios está en control de todo, que Él es soberano. También sabemos que Dios es bueno, Dios es amoroso. Sabemos que Dios lo puede hacer todo. Y obviamente, cuando pasamos una situación así, esas características de Dios, esos atributos de Dios, se cuestionan. Y decimos, ¿cuál es el problema? Y esto tiene que ver con algunas presuposiciones que tenemos que no son correctas. La primera es, por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, todo el mundo diría, es que esto no debería ser así. Es como el meme que dice, por lo general es un niño que está haciendo oración y le dice a Dios, Dios, ¿podrías quitar y recargar otra vez el 2020? Este salió con virus. Y el pensamiento, lo que eso comunica, es que lo que estamos viviendo no debería ser, no tiene lugar en nuestra experiencia humana. Y entonces hay la presuposición de que Dios no está haciendo lo que debería estar haciendo. De ahí es de donde salen las preguntas. Es que ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Acaso Dios se durmió, se distrajo o no le importa? Y algo se le salió del control y está pasando todo esto, y o no puede o no quiere hacer algo al respecto. Que es una manera de presentar lo que muchos llaman el problema del mal, que es uno de los argumentos que más se usan pretendiendo demostrar que Dios no existe, que por cierto, no se puede demostrar que Dios no existe. Se puede demostrar que algo existe. Es muy difícil, si no imposible, demostrar que algo no existe. Y el problema del mal básicamente dice que si Dios existe, Dios debe ser bueno y Dios debe ser todopoderoso. Pero nosotros vemos que el mal existe, es parte de la experiencia humana. Por lo tanto, o Dios no quiere detener el mal, por lo tanto no es bueno, o Dios no puede detener el mal, por lo tanto no es todopoderoso, y la conclusión a la que llegan algunas personas es que Dios no existe. O en un caso un poco menor, pero igualmente equivocado, que a Dios no le importa. Hay un problema con este argumento. Bueno, hay varios problemas, pero déjenme señalarles un par de falsas presuposiciones cuando la gente habla de esto. La primera tiene que ver con nuestra definición del mal. Cuando nosotros decimos el mal existe, estamos hablando de experiencias, de situaciones, de cosas que se dan en nuestra vida que nosotros preferiríamos que no estuvieran ahí, que no encajan dentro de nuestra perspectiva de lo que debería ser nuestra vida. Si yo no pude ir a un congreso al que iba a ir el mes pasado, yo digo, es que algo está mal. Yo debería haber podido ir a eso. Y esto que está pasando que no me deja hacer eso que yo había planeado hacer y que además me ayuda mucho no solamente a mí, sino a otras personas,
es malo que no se pueda hacer. Cuando surge un desastre natural, un tsunami, y decimos, es que no debería haber eso. Eso es malo. Miren toda la gente que murió. Cuando una persona está batallando con cáncer, cuando hay abusos de parte de las autoridades, cuando hay holocaustos, cuando se extermina todo un grupo étnico. Eso es lo que nosotros entendemos como mal. Y el problema es que queremos nosotros someter a Dios al estándar de lo que nosotros entendemos como mal y que Él lo rechace de la manera que nosotros lo rechazamos. Pero si Dios tiene que someterse a otro estándar, a otra autoridad, como decíamos la semana pasada, entonces no es Dios. Debemos entender que aún lo que nosotros calificamos como malo, como mal, tiene un propósito, un papel dentro de lo que Dios está haciendo con toda la humanidad y dentro de sus planes de redención y de una eternidad gloriosa. Muchas veces no vamos a entender cómo encajan estas situaciones. Y les digo, la mayoría de ellas yo no quisiera que pasaran, pero yo no tengo el conocimiento que tiene Dios de todo lo que tiene que ver con una situación en particular, ni de a dónde lo está llevando Él para poder juzgar si es correcto o incorrecto que sucede. Y entonces cuando nosotros hablamos de que Dios debería impedir el mal, tenemos primero que cuestionarnos a qué nos referimos cuando hablamos del mal. Y seguramente surgen muchas preguntas cuando hablamos de este tema, por eso tenemos la forma que van a encontrar ahí en los comentarios. Si me hacen una pregunta, yo les respondo por ese medio. Pero otra cosa que debemos entender nosotros es que creemos que Dios está obligado a hacernos felices. Y nuevamente, ¿qué entendemos nosotros por una vida de felicidad? Aquí menciono algunas cosas. Una es que no nos enfermemos. Y parte de lo que estamos viendo ahora es un temor a enfermarnos. Un temor a que nos pase algo, que tengamos que ir al hospital y que el hospital no tenga una cama para nosotros. Queremos estar sanos, porque la enfermedad nos previene de vivir la vida que quisiéramos vivir, que calificamos como una vida de felicidad. Pensamos que necesitamos riqueza. Y noten que la mercadotecnia es muy hábil para esto. Los productos que te los venden en base a que te van a hacer feliz. La mayoría de ellos ni siquiera los necesitamos. Pero la idea de que sin ellos no vamos a ser felices nos lleva a querer comprarlos y para eso necesitamos dinero. Y me imagino que debe haber personas, pero yo no conozco todavía ninguna, que me diga, ¿sabes qué? Ya tengo todo el dinero que necesito, no necesito más. Por lo general siempre estamos pensando en otras cosas que podríamos hacer, que podrían hacernos felices si tuviéramos más. Pensamos en las relaciones, queremos tener un novio, una novia, el esposo, la esposa, hijos que se porten bien, amigos que no nos engañen, que no nos traicionen, jefes que nos traten bien, subordinados que hagan lo que tienen que hacer. Y queremos que todas nuestras relaciones sean perfectas y nos molestamos cuando alguien nos falla. Queremos vivir una vida sin problemas y sin preocupaciones. Que no tengamos que pasar esos momentos en la noche que no podemos ni dormir, porque estamos pensando qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, y tenemos esas preocupaciones. Y el problema es que asumimos que estas cosas que nos suceden no deberían pasarnos. Y terminamos culpando a Dios. Dios, ¿por qué no me das la vida que yo debería tener? ¿Por qué no me das una vida de felicidad? ¿Acaso no se supone que para eso nos creaste, para ser felices? Y hay un ejercicio que me gusta invitar a la gente a hacer. Dependiendo de qué tanto conozcas tú acerca de las historias que cuenta la Biblia, piensa en los diferentes personajes bíblicos que tuvieron una relación con Dios, que decidieron vivir la vida conforme a lo que ellos entendían que Dios pedía de ellos. Y entonces piensa si a ti te gustaría tener la vida que ellos tuvieron. Algunas personas mencionan a Daniel. Bueno, pues Daniel, si conoces la historia, fue tomado desde muy pequeño, fue arrebatado de su familia y de su país, se lo llevaron a vivir a otro país,
donde él vivió. Efectivamente, él por sus habilidades destacó, el rey le tuvo mucha confianza, le dio posiciones de autoridad. 3 reyes le dieron posiciones de autoridad. Pero el hecho es que nunca volvió a ver a su familia, hasta donde sabemos nunca se casó, y lo más probable es que lo hicieron eunuco para poder servir en la corte del rey. Fue traicionado. Entonces piensa, ¿esa es la vida que quieres tener? O piensa en la vida de José que veíamos la semana pasada. Era el consentido de su papá, pero sus hermanos quisieron matarlo. Y por poco fue que los convencieron de no matarlo, pero entonces lo venden como esclavo. Y vimos las diferentes cosas que le sucedieron. Y cuando vemos los diferentes personajes de la Biblia, vamos a ver que ninguno de ellos tuvo una vida libre de problemas, libre de enemigos, libre de enfermedad, libre de desesperación. Si tú lees los salmos de David, cuando él se estaba siendo perseguido por sus enemigos, te vas a dar cuenta que era un hombre que vivía con angustia y clamaba a Dios para que las cosas cambiaran. La vida misma de Jesús. Nunca fue dueño de una casa o de un negocio, de animales. Todo lo que tenía, lo tenía consigo. Y murió por haber sido traicionado, por haber sido sometido a juicios injustos, abandonado por sus amigos. Quítate de la cabeza la idea de que el trabajo de Dios es darte la vida que tú quieres tener. Y sobre todo, esto es muy importante, no hagas tu relación de Dios dependiente de lo que esperas que Dios te dé. Hay gente que dice, sí, yo antes creía en Dios, pero ¿sabes qué? No me dio el trabajo que quería. O no me dio la esposa que yo quería. O no me cumplió mis sueños. Y en base a eso decían, no, ¿sabes qué? Si así van a ser las cosas, prefiero no tener una relación con Dios. Tu relación con Dios debe estar basada en quién es Dios como persona, tal como Él se ha revelado, y la relación que Él quiere tener contigo. Una historia que nos ayuda a ver estas cosas y que nos ayuda a ver, esto ahorita quizás suena deprimente, como decir, bueno, entonces, ¿para qué? Mejor olvidémonos de todo y disfrutemos lo poco que se puede disfrutar. Si en mi vida va a haber problemas, va a haber adversidades, pues ¿para qué? Pero es que hay más que eso. La adversidad tiene un papel en tu vida y es un papel muy importante. Esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Por lo que sabemos, Pablo creció dentro de una familia acomodada, con los medios para poder mandarlo a estudiar en el centro educativo más reconocido de su época y con uno de los mejores maestros que existían. Y Pablo, siendo una persona brillante, tenía además el intelecto, teniendo el acceso a los recursos porque tenía la ciudadanía romana, él empieza a destacar dentro del ámbito religioso de los judíos. Tanto así que cuando empieza el movimiento del cristianismo, los seguidores de Jesús, él usa toda su autoridad y toda su influencia para empezar a perseguir a estas personas que rechazaban lo que se les había enseñado como judíos y empezaban a seguir a Jesús. Y Pablo fue instrumental en que muchos de estos cristianos del primer siglo fueran arrestados, fueran condenados, fueron encarcelados y algunos, como en el caso de Esteban, murieran apedreados. Pablo estaba dedicado a esto, tenía un celo, un empuje, un compromiso tremendo de admirarse. Y en cierta ocasión él va en dirección a la ciudad de Damasco, planeando ahí capturar a los cristianos y encarcelarlos, cuando se le aparece Jesús. Y tiene una visión extraordinaria donde Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en una serie de revelaciones Jesús le da a conocer a Pablo que él ha sido escogido para llevar el mensaje de salvación, del perdón de los pecados en Jesús
a los judíos, a los que no son judíos, a las autoridades. Y él se compromete de lleno, tiene una conversión no solamente espiritual, sino de todas las metas que él tenía en su vida, de su forma de vivir, de sus compañías. Son transformadas totalmente y él dedica el resto de su vida a comunicarle a las personas que en Jesús, por la obra de Jesús y mediante la fe en Jesús, ellos pueden recibir el perdón de los pecados y tener esa relación con Dios para la cual fuimos creados. Pero no fue una vida fácil. Él sufrió mucho por esta decisión. Fue rechazado mucho. Tuvo enemigos que lo quisieron matar. En ocasiones fue lastimado. Ahorita vamos a ver cómo describe él lo que fue su vida. Y termina su existencia crucificado en Roma por ser un seguidor de Jesús. En la segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando de por qué él tiene autoridad para hablar acerca del mensaje de salvación de Jesús. Y él dice, ¿saben cómo les voy a demostrar que yo sé de lo que estoy hablando? Compárenme con otras personas que pretenden dar un mensaje similar. Y les dice, son servidores de Cristo, y dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Está haciendo ahí como juego de palabras. Dice, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles. Pablo, en aquel entonces yo creo que no había suficientes hoteles, de una ciudad a otra se quedaba en las cárceles, ahí pasaba la noche. En azotes un sinnúmero de veces. Muchas veces el castigo era que le daban de varazos o de latigazos. Hizo un sinnúmero de veces, perdió la cuenta. Con frecuencia en peligros de muerte. No solamente de que había gente que lo quería matar, sino también por cuestiones naturales o por los lugares donde andaba. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, que era un castigo en particular a las personas que se consideraban herejes. 3 veces he sido golpeado con varas. Esto por lo general era como un desacato a la autoridad. Una vez fui apedreado. De hecho, él narra, o más bien en Hechos se nos narra esta situación donde lo sacan de la ciudad y lo empiezan a apedrear y no paran hasta que creen que ya lo mataron. Y ya que se van todos, Pablo se levanta y regresa a la ciudad de donde estaban las personas que lo acaban de apedrear. Dice, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. En uno de sus viajes sufrieron un naufragio y él estuvo todo un día y toda una noche flotando ahí en el agua, sin saber si iba a ser rescatado o no. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, de los judíos, peligros de los gentiles, los que no son judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, gente que se disfrazaba o que se hacía pasar por cristiano con tal de tener la cercanía a Pablo para poder hacerle daño. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas externas, o sea, todo esto que viene de fuera y que son molestias, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo dice, no solamente me va como en feria, en todos estos viajes que estoy haciendo, en aventarme a predicar el mensaje de Jesús, sino que además tengo que estar pendiente de las diferentes iglesias en las que he trabajado o que me buscan para su bienestar, de ver cómo están, de ver que no lleguen enemigos que echen a perder todo. Esa es la vida que Pablo tenía. Y ahí uno debería pensar, ¿de eso se trata la vida cristiana? ¿Realmente quiero yo vivir ese tipo de vida? Pablo aquí no habla de que se iba de vacaciones. Hasta donde sabemos nunca se casó. No tuvo una mansión, una casa donde él pudiera llegar a descansar. No sabía de un día al otro si iba a comer, si iba a vivir. Vivía en incertidumbre, vivía sin saber qué iba a pasar después. ¿Qué tipo de vida es esa? En la carta a los Filipenses, Pablo nos da su perspectiva sobre esta vida.
Y él dice lo siguiente. Él está hablando de aquellos que creen que van a lograr sus metas, que van a ser aceptados por Dios en base a lo que hagan. Él los llama aquellos que confían en la carne. Cuando dice confían en la carne, es confiar en sí mismos. Y dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si de eso se trata. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y entonces empieza a hablar de lo que es su trasfondo religioso, de acuerdo a las costumbres judías, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y lo que él estaba diciendo es, nadie puede acusarme a mí, bueno, sí pueden acusarme, pero no pueden comprobarme que haya yo roto ninguno de los mandamientos de la ley que tenemos como judíos. Y él decía, miren, yo tengo una, ¿cómo se dice? Una reputación intachable. Si de eso se trata, yo ya lo logré. Y entonces dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, mira, comparado con lo que significa el conocer y amar a Jesús, todo eso no sirve para nada, es una pérdida. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Lo que Pablo está diciendo es, mira, yo he logrado muchas cosas en mi vida. Tengo los títulos, tengo la reputación. En algún momento tuve la ganancia económica. Pero ¿sabes qué? Todo eso no vale la pena comparado a lo que significa el poder decir, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, tengo una relación con Él. Cuando Pablo pensaba en su relación con Jesús, todo lo demás se desvanecía, todo lo demás perdía importancia. Dice Pablo, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y Pablo está diciendo, Jesús me ha hecho una persona totalmente nueva. Ya no tengo yo que tratar de demostrar quién soy o que puedo o tratar de ganarme a Dios. Jesús ya lo hizo por mí. Y la obra de Jesús se aplica en mi vida de tal manera de que yo soy visto como Dios ve a Jesús, como justo, como recto, en base a la fe. ¿Y cuál es la meta entonces? Conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y noten aquí la perspectiva de Pablo sobre el sufrimiento. Dice, yo estoy participando en lo que Cristo padeció. Este mundo está caído y no encaja con lo que somos los hijos de Dios, con lo que Dios nos creó para hacer. Es como tratar de que funcione un programa antiguo en un sistema operativo nuevo. No va a funcionar o va a funcionar mal. Y cuando nosotros pensamos que nuestra existencia, nuestro ser, depende o se define en base a lo que vivimos acá, no vamos a funcionar bien, ni vamos a alcanzar todo lo que fuimos creados para alcanzar. Y por eso Pablo está hablando acá como algo bueno de participar en los padecimientos de Cristo. Dice, llegando a ser como Él en su muerte. Él no sabía que iba a ser ejecutado por crucifixión. Pero él dice, yo quiero ser como Jesús en su muerte, en su entrega por otros, en decir, mi vida física no importa porque no termina acá. Por eso dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Su enfoque, su deseo, su meta, la perspectiva por la cual se evalúa toda su vida, es la obra de Jesús en él,
y su futuro en la resurrección. No es que ya lo haya alcanzado, o sea, no es algo que se va a lograr en esta vida, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y Pablo dice, ¿saben qué? Mi vida no es que esté mal, no es que algo no esté funcionando, no es que esté yo descompuesto. Todo esto que me está pasando, todo lo que mencionó de los golpes, el apedreamiento, el naufragio, las traiciones, dice, eso es parte del plan de Dios para mí. Para eso fui alcanzado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Él reconoce que no ha llegado ahí todavía. Va a ser un proceso de toda la vida. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? ¿Para qué estás en esta tierra? Si tus metas se reducen a lo que vas a tener, a los títulos que vas a acumular, a lo que otros digan de ti, a ser recordado unos 10, 20, 50 años después de muerto, te estás conformando con muy, muy poco. Fuimos creados para mucho más que eso. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El identificarnos como Jesús en cuanto a que Él es el Hijo de Dios y tiene una relación perfecta de amor íntimo con Dios. A eso es a lo que somos llamados. Y todo lo que tenemos en esta vida son lastres, son barreras para poder experimentar eso. Y vamos avanzando en un proceso que se llama santificación para poder alcanzar esa meta. Y la adversidad nos muestra que no debemos conformarnos con lo que tenemos acá o con lo que podemos lograr acá. Que nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra realización se encuentra más allá de esta vida, más allá de lo que experimentamos acá. Se encuentra en Cristo Jesús. Esa era la perspectiva de Pablo y por eso él dice en otra parte de Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben que durante mucho tiempo yo no quería morirme? Y de hecho tenemos un instinto de supervivencia que es muy bueno, que nos lleva a no querer morirnos. ¿Cuál es el problema que tenemos con el coronavirus? O con las enfermedades en general. Si nosotros supiéramos que cualquier cosa que nos dé nos va a tumbar en cama 3, 4, 5 días, 2 semanas, y luego vamos a estar bien, si pudiéramos tener esa seguridad, no nos importaría enfermarnos. Le tememos a la enfermedad porque no queremos morir, no queremos que esta vida se acabe. Y por lo general tiene que ver con que hay ciertas experiencias de vida que queremos tener y que sentimos que no hemos tenido todavía, y queremos tenerlas. Yo quiero ver que mis hijos se casen, que tengan hijos, quiero conocer a mis nietos, por ejemplo. Hay muchas cosas que me gustaría ver que pasaran en mi relación con mi esposa, en la iglesia que tenemos. Y pensar que la muerte puede acabar con todo eso, hubo un tiempo en que a mí me molestaba, yo no quería. Era como que la muerte llegaba a interrumpir algo bueno. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué sucede cuando morimos? Lo vamos a platicar más en unas semanas. Pero cuando morimos, finalmente llegamos a ser lo que fuimos creados para ser. Dice la Escritura que cuando lo veamos a Él, a Jesús, entonces seremos como Él. Y eso pasa cuando trascendemos de esta experiencia en este mundo caído a la presencia de Dios, a la eternidad para la cual fuimos creados. Ahora, durante el tiempo que estamos acá, claro que debemos cuidarnos, claro que debemos buscar ser felices. Definitivamente tenemos que buscar proveer tanto como podamos para nuestra familia, para nuestros amigos, incluso para otras personas que veamos en necesidad. Debemos tener un impacto en las personas. El punto aquí es
que no pensemos que eso es la suma de nuestra existencia, que eso es lo que nos define como personas. Debemos ver más allá. Y entonces, dentro de eso, ¿cuál es el papel de la adversidad o qué perspectiva debemos tener sobre la adversidad? Primeramente, hay algo bien interesante. Lo que estás dispuesto a pagar o a sufrir por algo demuestra cuán valioso es eso para ti. Yo a veces me pregunto, si las personas supieran antes de casarse lo que significa el unirse en matrimonio a otra persona, ¿le entrarían? Lo bueno es que aunque te lo diga, aunque lo leas, no te vas a dar cuenta de eso hasta que estés en esa situación. Pero básicamente cuando tú te casas, tú escoges poner tu vida en las manos de otra persona. Si no estás dispuesto a hacer eso, el matrimonio no va a funcionar. Si no puedes desarrollar la confianza mutua de que ambos desean por sobre todo el bienestar del otro, no va a funcionar. Y es donde surgen los conflictos. Y por eso tenemos la tasa de divorcio que tenemos. Pero vemos personas que decimos, esta mujer, en mi caso, que Dios me ha dado como mi esposa, es muy valiosa para mí. Y si yo tengo que hacer a un lado ciertas cosas, ciertos sueños, ciertos placeres, ciertos deseos, por estar con ella, estoy dispuesto a hacerlo. Y ya pasamos la marca de los 28 años y estoy muy entusiasmado de lo que está por venir, porque ella vale mucho para mí. Las cosas que cuidamos, que no prestamos, que no dejamos que nuestros hijos jueguen con ellas, a lo que le dedicamos nuestro tiempo, a nuestros estudios, a nuestra carrera, a nuestro trabajo. Alguna vez escuché que si tú quieres ver lo que es realmente valioso en tu vida, fíjate cómo has gastado tu tiempo la última semana. Divide la última semana en bloques de 7 días, cada día 24 horas, y marca ahí cuánto tiempo le dedicaste a cada cosa, y ahí vas a ver lo que es verdaderamente valioso para ti. Ahora que estamos en esta situación de cuarentena, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Qué es lo que dices? Es que yo no puedo pasar un día más sin... Esas son las cosas que son realmente valiosas para ti. ¿Extrañas a tus familiares? ¿A tus amigos? ¿Extrañas estar en tu oficina trabajando? ¿Extrañas ver los partidos de fútbol? ¿Extrañas poder salir de vacaciones? ¿Extrañas poder irte a un restaurante y gastar tu dinero, ir al cine? ¿Qué es lo que extrañas? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo no tener? Eso es lo que es verdaderamente valioso para ti. Y momentos como estos son muy buenos para reflexionar. Estoy seguro que te han llegado muchísimos mensajes al respecto, en lo que verdaderamente vale la pena. Y aunado a eso nos damos cuenta cuánto invertimos, cuánto gastamos en cosas que al final del día realmente no valen la pena. Y eso es bueno, darnos cuenta de esas cosas. Asimismo, el carácter se forma en la adversidad, nos hace más fuertes. Si nosotros entendemos que nunca llega un momento en tu vida que tú puedas decir, de aquí en adelante todo va a estar bien, entonces quieres estar preparado para que venga lo que venga, pase lo que pase, puedas enfrentarlo. Pero desafortunadamente la única manera de desarrollar esa fortaleza es pasando por adversidades. Y ver cómo cada vez que superas uno de esos problemas, uno de esos desafíos, te vuelves más fuerte. Y cuando viene el siguiente, ya sabes que lo puedes vencer. Finalmente, en cuanto a la perspectiva sobre las adversidades, la adversidad nos lleva a desear algo mejor. Una ventaja que tengo sobre muchos de ustedes es mi edad. Ya viví bastante, ya vi bastantes cosas, como para darme cuenta de que si mi esperanza está puesta en que yo voy a tener la situación ideal en este mundo, estoy frito. Acá nunca se va a dar. Porque vivimos en un mundo caído y estamos rodeados de pecadores. Yo mismo soy un gran pecador. Y ahí siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener incertidumbres, siempre vamos a tener preocupaciones, ataques.
malestares, dolores. El único momento en que nosotros vamos a estar totalmente bien es en la presencia de Dios, en el lugar que Él tiene preparado para nosotros, la situación que Él tiene preparado para nosotros. Y entonces cuando yo veo estas situaciones que vienen a mi vida, que yo preferiría no tener, eso aumenta mi esperanza y mi gozo por lo que sé que me espera más adelante. Y hay otro aspecto en cuanto a la adversidad, y es cómo la adversidad nos habla, nos enseña que Dios está con nosotros. Es muy importante que tú entiendas que Dios experimentó todo lo que vives en Jesús. Cuando Jesús relata la parábola del buen pastor, donde Él se presenta como el buen pastor y nosotros somos las ovejas, Él dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahora, un pastor por lo general va arreando a las ovejas, va por detrás. Pero aquí Jesús habla de que Él va por delante y lo que nosotros hacemos es seguirle. Quiere decir que Él pasa primero por todo lo que nosotros vamos a llegar a pasar y mucho más. Porque la Escritura también nos dice que toda tentación que nosotros experimentemos, Jesús la experimentó. Nos dice que Jesús es experimentado en dolores, en sufrimientos. Parte del misterio de la encarnación y la belleza de la encarnación es que nunca podremos decir que Dios no sabe lo que estoy experimentando, que Dios no sabe lo que siento. Él lo sabe. Literalmente lo vivió en carne propia. Y se identifica con nosotros, tiene compasión de nosotros por esto. Podemos tener la seguridad de que Dios desea lo mejor para ti, para nosotros. Y eso requiere de la santificación. Los que somos padres aprendemos bien rápido con el primer hijo que si nosotros hiciéramos la vida de nuestros hijos conforme a lo que ellos quieren, lo que ellos perciben que es lo mejor para ellos, no sobrevivirían. Y por eso entra la disciplina. Por eso muchas veces le decimos a nuestros hijos no. Los alejamos de cosas. Los prevenimos de amistades que puedan llegar a tener, de cosas a las que se exponen. Y eso es muy similar a lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos como niños, y sí somos consentidos y muchas veces berrinchudos, que nos enojamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pero no vemos la mano de Dios en nuestra formación, en nuestra santificación. Y la Biblia dice: ¿qué padre hay que no disciplina a aquellos a quienes ama? En el amor perfecto de Dios, parte de su plan de formarte como su hijo, es que pases por estos momentos de prueba, de dificultad, para que llegues a ser más como Él, a entender las cosas como las entiende Él. Y finalmente, Dios es quien te fortalece para enfrentar la adversidad. No importa en qué situación te encuentres, tú puedes tener la seguridad total, garantizada, de que Dios está contigo y que Dios te va a dar todo lo que verdaderamente necesites para el resultado que Él quiere para ti. Una manera un poco difícil de ver esto: existen mártires. Hace rato mencionaba yo a Esteban y cómo Pablo estaba viendo cómo apedreaban a Esteban y aprobaba de eso. Y Esteban, cuando está muriendo, dice que levantó los ojos al cielo y vio a Jesús. Y dijo: perdónalos, perdona a estas personas que me están aventando piedras con la intención de matarme. Perdónalos. No saben lo que hacen. Esteban sabía que Dios estaba con él y Dios le dio la fortaleza, la claridad de mente y espíritu para pasar ese momento difícil de la manera correcta, perdonando a sus agresores, enfocándose en lo que Dios tenía para él. Dios quiere llevarnos a ser como Jesús. Ese es un proceso en el cual Él está activo, trabajando durante nuestra vida y se va a cumplir. Se cumple el día que muramos, que dejemos esta tierra.
esta realidad, para pasar a aquello a lo que verdaderamente fuimos creados para hacer. Una de las historias que me encantan acerca del apóstol Pablo es que en cierta ocasión se crea un problema en una ciudad, él acaba en la cárcel. Bueno, primero le dan de palos, luego lo meten en la cárcel y dice que lo meten hasta lo más profundo. Ahora, incluso esta imagen está bonita, las cárceles no eran así. Las cárceles eran hoyos en la tierra, llenos de suciedad, de humedad, y ahí te refundían. Y sí nos dice que los tenían con los pies en maderos, estaban encadenados. Y lo que me encanta es que dice que a la medianoche Pablo y su acompañante Silas, sin saber qué iba a pasar de ellos, están orando y cantando alabanzas a Dios. Quizás hasta molestando a los otros presos. Oigan, es la medianoche, ya cállense. Pero Pablo tenía un gozo que no se podía contener. Y en esa situación, él está alabando a Dios, porque sabe que Dios está ahí con él. Porque sabe que pase lo que pase está bien. Dios es más poderoso que todo. Y sus propósitos se van a cumplir. Suceden varias cosas, pero al día siguiente, las autoridades se dan cuenta de que no debieron haberlo metido a la cárcel y mandan un mensajero. Llega el mensajero a la cárcel y le dice al carcelero, dile a Pablo que ya se puede ir, que no hay problema, así la dejamos. Y el carcelero va muy contento a decirle a Pablo, Pablo, ya te puedes ir. Pablo dice, no, me metieron injustamente, que vengan ellos a sacarme. Aquí Pablo tiene la oportunidad de dejar la cárcel, de irse a donde él quiera. Es libre, ya no le va a pasar nada. Pero dice, no, aquí sí son algo injusto, que vengan ellos a sacarme. Y a él no le preocupaba si los iba a hacer enojar o si entonces, pues si no quieres salirte, quédate o algo así. No, porque él sabía que Dios estaba en control. Y él sabía que se iban a cumplir todos los propósitos de Dios, que Dios estaba con él, fortaleciéndolo, guiándolo. Y por eso tienen que venir las autoridades a pedirle, por favor, si se sale de su cárcel. Ese es el tipo de vida que yo quiero tener. Donde mi vida no está determinada por las circunstancias alrededor mío, sino por el Dios a quien yo conozco, que me tiene en su mano, que me ama, que tiene un propósito maravilloso para mí, en esta vida y aún más en la vida por venir. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no tan difíciles. Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros. Sus propósitos se están cumpliendo. Y pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Él sigue cuidando de nosotros. Esta semana, te animo a que consideres esto. ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? O sea, honestamente, tú solito ahí, tú y Dios, nadie más te va a escuchar, nadie más va a saber lo que estás pensando. ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? Realmente. ¿Y qué estás dispuesto a sufrir por tenerlo? Si realmente deseas eso, ¿le dedicarías tu vida a eso? Mi deseo, mi oración, y si puedo ayudarte de alguna manera a que esto sea así, es que el deseo más grande de tu vida sea conocer a Dios y vivir la relación con Él para la cual fuiste creado. Que tú tengas la certidumbre de que pase lo que pase, Él está contigo y sus propósitos para ti se van a cumplir. Que cuando estemos en su presencia en el cielo nos regocijemos juntos, tú y yo, de la obra que Jesús hizo por nosotros. De lo que se logró en esta tierra, sí, pero más allá de la eternidad que tenemos con Él. Me gustaría orar para pedir que así sea. Padre, te agradezco que tú eres Dios, que tú estás con nosotros. Nada de esto te agarra por sorpresa, nada de esto se sale de tu control. De hecho, tú estás obrando en y a través de estas circunstancias para llevarnos a ser quien tú quieres que seamos. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para que lo entendamos y para que vivamos con la certeza de que estamos en tus manos, y si estamos en tus manos no hay lugar mejor. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo hable, ministre a cada una de las personas que están escuchando estas palabras para que entiendan el gran deseo que tú tienes por ellos, de bienestar,
porque los amas y quieres pasar la eternidad con ellos, que ellos pasen la eternidad contigo. Y que ellos puedan poner su fe, su vida en tus manos para que todo esto se cumpla. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Redentor, hermano y amigo. Amén.